Paloma blanca de la paz, los 12 secretos del ayuno que nadie te enseñó. El ayuno no es solo la ausencia de comida. Es una puerta oculta que se abre cuando el cuerpo, privado de lo habitual, comienza a revelar verdades que la saciedad esconde. Quien lo ha probado lo sabe, hay algo más allá del hambre, algo que los libros de dietas no mencionan y que los nutricionistas más cautelosos prefieren ignorar. Estos son secretos que solo descubren aquellos que han ayunado el tiempo suficiente, a veces por accidente, a veces por necesidad, pero siempre con un impacto que va mucho más allá de la escala. El primer secreto es que el hambre no es lineal. Viene en oleadas, como mareas, y quien resiste la primera cresta descubre que la segunda rara vez llega con la misma fuerza. El cuerpo se adapta y lo que parecía insoportable a las 8 de la mañana se convierte en un murmullo a las 2 de la tarde. No es magia, es biología, el organismo aprende a quemar lo que estaba almacenado, y la claridad que surge en este proceso es casi como despertar de un sueño profundo. La segunda es que el ayuno no es silencioso. Él habla. No con palabras, sino con sensaciones, la ligereza en el estómago que se convierte en energía en las piernas, el sutil zumbido en los oídos cuando el cuerpo entra en cetosis, la extraña calma mental que llega cuando la sangre ya no está ocupada en digerir. Quien presta atención se da cuenta de que el cuerpo tiene su propio lenguaje y el ayuno es uno de sus dialectos más puros. El tercer secreto es que la comida no es solo combustible, también es un analgésico. Mucha gente no come por hambre, sino para sofocar algo, aburrimiento, ansiedad, soledad. Cuando el ayuno nos quita este apoyo, las emociones emergen en carne viva. Es incómodo al principio, pero también es la primera vez que muchos miran directamente lo que estaban tratando de ahogar en su próximo refrigerio. La cuarta es que el agua se convierte en un aliado inesperado. No se trata solo de hidratación, se trata de engañar al estómago, de llenar los espacios vacíos, de eliminar las toxinas que el cuerpo comienza a liberar cuando ya no está ocupado procesando las comidas. Cualquiera que haya ayunado lo sabe, un vaso de agua helada puede saciar más que un plato lleno. El quinto secreto es que el ayuno revelará tus debilidades. No los físicos, sino los mentales. La voz que susurra solo una galleta más a las 3 de la tarde, la excusa de que hoy no es el día, la negociación interna que comienza cuando el reloj marca las 12 sin comida. El ayuno no es una prueba de resistencia física, es un espejo de la disciplina que no sabías que tenías, o que te faltaba. La sexta es que el cuerpo se reconfigura. No se trata solo de perder grasa, sino de cómo se realinean los órganos, cómo se estabiliza la insulina, cómo comienza a disminuir la inflamación silenciosa, del tipo que ni siquiera sabías que existía. Quienes ayunaron durante semanas lo notan, su piel se vuelve más firme, su sueño es más profundo, viejos dolores desaparecen como si nunca hubieran existido. El séptimo secreto es que el ayuno cambia tu gusto. Después de días sin azúcar, una fresa parece demasiado dulce. Después de semanas sin ser procesado, un trozo de pan integral sabe a un festín. El cuerpo olvida su adicción y redescubre el verdadero sabor de la comida, y eso, en sí mismo, es una revolución. La octava es que el ayuno enseña a tener paciencia. En un mundo donde todo es instantáneo, esperar la próxima comida se convierte en un acto de rebelión. Aprendemos que la saciedad no es un derecho, sino un privilegio, y que retrasar la gratificación trae una satisfacción que el consumo inmediato nunca podrá igualar. El noveno secreto es que el ayuno te conecta con algo antiguo. Nuestros antepasados ayunaban por necesidad, por ritual, por fe. Hoy lo hacemos por elección propia, pero el cuerpo lo recuerda. Hay una memoria celular que se despierta cuando el estómago está vacío, como si algo dentro de nosotros supiera que eso es de alguna manera natural. La décima es que el ayuno no es para todos y eso no es un defecto. Algunos cuerpos se resisten, algunas mentes se rebelan, algunos ritmos de vida no lo permiten. No hay gloria en forzar lo que no encaja. La clave aquí es escuchar, si el ayuno trae más angustia que claridad, puede que no sea el camino para ti. Y es. Todo está bien. El undécimo es que los beneficios más profundos no son los que pueden medirse. No se trata solo de autofagia, cetosis o pérdida de peso. Se trata de la quietud que se produce cuando el cuerpo ya no lucha contra sí mismo. Se trata de despertar y sentir que, por primera vez en años, eres verdaderamente ligero. Y el duodécimo, el último pero no menos importante, es que el ayuno te enseña a valorar la comida. Después de horas o días sin él, cada bocado se convierte en un acto de agradecimiento.
Se mastica lentamente, se saborea de verdad, se comprende que comer es un diálogo entre el cuerpo y el mundo. Y esa, quizás, sea la mayor lección de todas. El ayuno no es una moda pasajera, una dieta o un desafío temporal. Es una ventana a una versión de ti mismo que solo aparece cuando el ruido de la alimentación constante finalmente cesa. Y quien quiera que mire a través de él nunca volverá a ver la comida, ni a sí mismo, de la misma manera. La primera vez que sintió esto fue el día 23. No fue el hambre lo que lo sorprendió, sino el silencio. No el silencio exterior, de los ruidos apagados de la ciudad de afuera, sino el que nacía dentro de él, como si las capas de ansiedad, de deseo compulsivo, de una vieja inquietud se hubieran ido despegando una a una, revelando algo que no sabía que existía, una calma que no era ausencia, sino presencia. Una presencia densa, casi física, como el agua tranquila de un lago profundo. Se sentó a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas en la fría madera, y miró fijamente el plato vacío frente a él. No hubo ira ni frustración. Simplemente me di cuenta de que, por primera vez en décadas, no esperaba nada. No estaba contando las horas hasta su próxima comida, no estaba negociando consigo mismo, solo un bocado más, solo un sorbo más, ni se sentía culpable por ceder. No hubo batalla. Solo estaba él, la silla, la luz de la mañana filtrándose a través de las persianas y la extraña sensación de que, en ese momento, no necesitaba nada más. No es que el hambre hubiera desaparecido. Ella todavía estaba allí, pero transformada. Ya no era un vacío que había que llenar a cualquier precio, sino un sutil recordatorio de que el cuerpo era un sistema inteligente, capaz de autorregularse cuando no era saboteado constantemente. Había aprendido a distinguir el hambre real, la que llegaba como una ola lenta, casi respetuosa, del hambre fabricada, la que nace del aburrimiento, de la costumbre, de la necesidad de distraer la mente de algo más profundo. Fue en este estado que empezó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. El olor del café recién hecho de su vecino, que antes lo irritaba por no poder beberlo, ahora se convirtió en un placer indirecto, una fragancia que entraba por la ventana y salía sin exigir nada a cambio. El sonido de la lluvia golpeando las hojas del árbol en el patio trasero, la forma en que la luz cambiaba de tono a medida que avanzaba el día. Incluso el aire mismo parecía más denso, más real, como si sus sentidos, antes embotados por la rutina de la saciedad, se hubieran agudizado. Un día, mientras caminaba por el parque, se detuvo en un banco y observó a un anciano dando de comer a las palomas. El anciano partía migajas de pan con dedos temblorosos, y los pájaros, en lugar de luchar vorazmente por la comida, parecían esperar su turno, casi con reverencia. Había algo ritual en ese gesto, un intercambio que iba más allá de la necesidad. Recordó cómo, años atrás, devoraba su comida en la oficina, entre una hoja de cálculo y otra, sin siquiera mirar su plato. ¿Cuántas comidas había tragado sin masticar, sin sentir, sin agradecer? Entendió que no se trataba de privarse. Se trataba de estar presente. Cuando finalmente rompió su ayuno, fue con un higo maduro, recogido del árbol al fondo del patio. Sostuvo la fruta entre sus dedos, sintiendo la textura aterciopelada de la piel, su peso en la palma de su mano. Lo cortó por la mitad y miró el interior húmedo, las diminutas semillas como granos de arena. Se lo llevaron a la boca, y por primera vez en mucho tiempo, se lo comieron sin prisas. Cada bocado fue un descubrimiento, el dulzor intenso, casi meloso. La sutil acidez, la forma en que el jugo corría por las comisuras de los labios. No se trataba solo de satisfacer el hambre. Era como si estuviera aprendiendo a comer de nuevo. En los días siguientes no volvió a los excesos de antes, pero tampoco siguió reglas estrictas. Comí cuando mi cuerpo me lo pedía, paré cuando llegó la saciedad. A veces ayunaba durante un día, a veces durante 3. No por obligación, sino porque había algo liberador en ese ritmo, en esa escucha atenta a las señales que antes ignoraba. Una tarde, mientras preparaba una ensalada, cortando con cuidado tomates y pepinos, se dio cuenta de que estaba sonriendo. No por nada en particular, sino por el simple hecho de estar allí, de sentir el cuchillo hundirse en la pulpa del tomate, de escuchar el sonido del agua corriendo en el fregadero. Era una alegría silenciosa, casi imperceptible, como la luz filtrándose entre las hojas de un árbol. Tal vez fuera eso, pensó. Quizás ayunar no se trataba de perder o ganar, de disciplinar o ceder, sino de redescubrir el sabor de las cosas, no solo de la comida,
sino de la vida cuando ya no es una colección de distracciones sino algo que se experimenta, bocado a bocado, aliento a aliento. El viento entraba por la ventana abierta, trayendo el olor a tierra húmeda de la lluvia que había caído antes. Dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y pasó los dedos por los tomates cortados, sintiendo la textura húmeda y fresca, el jugo que corría ligeramente entre sus falanges. No hubo prisa. El reloj de la pared hacía tic-tac, pero su sonido ya no parecía una carga, sino un acompañamiento, como el metrónomo de una canción que solo él escuchaba. Esa semana, las cosas habían empezado a reordenarse. Los libros que antes estaban apilados en la mesita de noche ahora volvían a la estantería después de ser leídos, no por obligación, sino porque tenía sentido devolver cada cosa a su lugar. La ropa se doblaba con más cuidado y las camisas se colgaban de manera que las costuras quedaran alineadas. Pequeños gestos que antes habrían parecido una pérdida de tiempo, ahora revelaban una especie de respeto, por sí mismo, por el espacio que ocupaba, por el tiempo que le llevaba a hacer cada cosa. Una tarde, al pasar por la plaza cercana a su casa, vio a una mujer sentada en un banco, alimentando a las palomas con migas de pan. Los observaba con una expresión que mezclaba diversión y melancolía, como si aquellos animales grises, tan comunes, guardaran algún secreto. Se detuvo a unos metros de distancia, sin querer entrometerse, pero tampoco teniendo prisa por seguir adelante. Una de las palomas, más atrevida, se acercó a él picoteando el suelo a sus pies. Sin pensarlo, se agachó y extendió la mano con la plantilla abierta. El pájaro lo miró con brillantes ojos negros, vaciló y luego saltó hasta aterrizar en sus dedos por un instante demasiado breve para medirlo. Al emprender el vuelo, dejó tras de sí una pequeña pluma, casi transparente, que cayó suavemente en su mano. Lo guardó en su bolsillo sin saber por qué. Esa noche, mientras servía agua para el té, recordó la pluma. Lo sacó del bolsillo y lo colocó sobre la mesa, al lado de la taza. Era frágil, casi ingrávido, pero ahí estaba, prueba de que algo había sucedido. No era un gran acontecimiento, no cambiaría el curso de su vida y, sin embargo, mientras la miraba a la luz amarilla de la lámpara, sentía que esa pluma llevaba algo más grande que su propia ligereza. Tal vez fue solo el recuerdo del toque del pájaro, o la sorpresa de haber sido elegido, aunque fuera por unos segundos, para ser un lugar de aterrizaje. Bebió el té lentamente, sintiendo el calor extenderse por su pecho. Ya no era necesario llenar los silencios con ruido, música alta, noticias, conversaciones vacías. El silencio se había convertido en un lugar habitable, como una casa que, después de años de estar cerrada, por fin recibe luz y aire. A la mañana siguiente, cuando despertó, notó que la pluma todavía estaba sobre la mesa, intacta. Lo tomó entre sus dedos y lo llevó hasta la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado y el sol naciente pintaba las nubes más altas del firmamento. Y un rosa pálido. Abrió la mano y dejó que el viento se llevara la pluma. Ella bailó en el aire por un momento, girando, hasta que desapareció de la vista. Cerrar la ventana no se le ocurrió. En cambio, respiró hondo y sintió que el aire frío llenaba sus pulmones. No había nada que resolver en ese momento, ningún problema que abordar, ningún objetivo que alcanzar. Solo existía eso, el cuerpo ahí, presente, y el mundo afuera, indiferente y generoso al mismo tiempo. Se vistió sin prisas, eligió una camisa de lino que hacía mucho tiempo que no se ponía y salió a caminar sin rumbo. Las calles estaban tranquilas y el asfalto todavía estaba húmedo en algunas partes. Pasó por la panadería, la tienda de la esquina, la librería donde meses antes había comprado un libro que nunca había abierto. Esta vez entró. El olor a papel y tinta lo recibió como un abrazo. Caminó por los pasillos, pasando los dedos por los lomos, hasta que un volumen descolorido llamó su atención. Era una colección de poemas que había tenido años atrás y que había perdido o se lo había regalado a alguien, no lo recordaba. Hojeó las páginas y se detuvo en un verso subrayado a lápiz: la vida no es lo que sucede, sino lo que se revela. Cerrar el libro y volver a colocarlo en el estante fue un gesto casi automático. No necesitaba llevarlo. Las palabras ya estaban ahí, dentro de él, como el recuerdo de la pluma de la paloma, como el sabor del tomate cortado por la mitad, como el viento que aún soplaba por la ventana abierta de su casa. Cuando me fui, el sol ya estaba más alto y la luz incidía de otra manera sobre las cosas. No fue un cambio repentino ni una revelación atronadora.
Era simplemente la sensación de que, después de mucho tiempo de mirar a través de la niebla, finalmente podía ver los colores tal como eran, sin filtros, sin prisas, sin necesidad de que fueran otra cosa. La calle estaba vacía excepto por el hombre que barría la acera frente a la panadería, moviendo la escoba en círculos lentos, como si el polvo fuera algo que debía apreciarse, no eliminarse. Pasó tranquilamente, observando las sombras alargadas de las farolas, la cáscara de una naranja abandonada junto al bordillo, el brillo húmedo de las hojas recién regadas en la mediana. Todo parecía estar exactamente donde debía estar, y esa certeza lo sorprendió. Llegó a la plaza sin darse cuenta del camino. El banco de madera, desconchado por el tiempo, lo recibió como a un viejo conocido. Se sentó y dejó descansar las manos sobre las rodillas, con los dedos entrelazados sin tensión. Del otro lado, una mujer alimentaba a las palomas con pan rallado. Uno de ellos, más atrevido, aterrizó cerca de sus pies y lo miró con una curiosidad que no era ni sospechosa ni amistosa, solo atenta. Él sonrió. No había nada que decir, nada que hacer excepto dejar que el momento se prolongara hasta que la paloma, satisfecha con la falta de amenaza, volvió a picotear el suelo. El viento traía el olor de la tierra mojada, mezclado con el dulce perfume de las flores de hipé violeta que florecían en un rincón de la plaza. Cerró los ojos por un momento y recordó cuando, de niño, intentaba contar los pétalos que caían como confeti silencioso sobre la hierba. En ese momento pensé que si podía llegar a 100 sin perder la cuenta, algo mágico sucedería. Nunca había llegado. Ahora, sin embargo, comprendió que la magia no estaba en el número, sino en la caída misma, en la forma en que las cosas se desmoronaban cuando llegaba el momento. Alguien se sentó a tu lado en el banco. No miró, pero sintió la presencia como una adición natural a la escena, como el sonido de un violín uniéndose a una melodía que ya estaba en progreso. Era una mujer, lo supo por el suave aroma a lavanda y el susurro de su falda mientras se acomodaba. Ella no habló y él tampoco. Por un tiempo permanecieron allí, dos desconocidos compartiendo el mismo silencio, como si hubieran acordado, años antes, ese encuentro silencioso. A veces creo que nos pasamos toda la vida tratando de nombrar lo que ya sabemos, dijo, finalmente, con una voz que parecía venir de muy lejos, aunque estaba allí. Él no respondió de inmediato. Observó sus manos, apoyadas sobre un bolso de cuero desgastado, sus dedos delgados y ligeramente temblorosos, como si estuvieran esperando algo que aún no había llegado. Luego, miró hacia el cielo, donde las esponjosas nubes blancas se disolvían lentamente, sin prisa por convertirse en otra cosa. Tal vez, murmuró. O tal vez simplemente necesitemos dejar de nombrarlos. Ella rió suavemente, un sonido que se mezcló con el canto de los pájaros. Pareces alguien que ya ha parado. No podía decir si era una pregunta o una observación. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de dar explicaciones. Él simplemente asintió y el gesto fue suficiente. El sol seguía saliendo y la sombra del hipé se extendía sobre ellos como un manto. No hubo prisa. No había nada que resolver. La vida, al fin y al cabo, no era lo que estaba sucediendo, sino lo que se revelaba, y en ese momento, todo se revelaba exactamente como debía, la vecina, la paloma que volaba de nuevo, el viento que se llevaba los pétalos que caían sin hacer ruido. Y finalmente estuvo allí para verlo.